Buenos días, el día de hoy voy a hablar sobre los derechos humanos. Mi nombre es Jeffrey Suárez y la verdad es que es un tema muy importante al abarcar, ya que, bueno, primero vamos por partes. ¿Qué son los derechos humanos o cómo se declararon estos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento fundamental que establece que los derechos básicos inherentes a todos los humanos, independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1940. Los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los humanos, sin excepción algunas, como los ejemplos que ya mencioné. Estos derechos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes, y se reconocen en las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos y en otros tratados internacionales de los derechos humanos. Incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En pocas palabras, los derechos humanos son aquellos derechos fundamentales que cada persona posee, simplemente por el hecho de ser un humano. Incluyen el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la libertad de expresión, la educación, la salud, entre otros muchos derechos. Estos derechos están protegidos por las leyes nacionales e internacionales y buscan garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas. Vamos a leer algunos artículos de estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Garantizar que todas las personas sean tratadas por igual ante la ley, sin importar su origen étnico, género, orientación sexual, religión, discapacidad u otra cualquier condición. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, vamos a tomar ejemplo la antigüedad. Antes, por ser parte de una etnia, por ejemplo, vamos a tomar la Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Esta Alemania esclavizaban a los judíos, los encerraban en campos de concentración por el simple hecho de ser judíos. Al igual que vamos a remontar más atrás, por ejemplo, en Europa, cuando comercializaban a los esclavos que eran de color negro o de un origen étnico de indígena, de ese tipo de clase de étnico. Al igual que la mujer no tenía los mismos derechos que tiene hoy día. Por ejemplo, una mujer no la ibas a ver trabajando como lo haría un hombre antes. En cambio ahora, con estos derechos a la igualdad y a la no discriminación, todos tenemos los mismos derechos por ejemplo, la educación, al ambiente, al trabajo, de todos los derechos. Segundo artículo, a un ambiente sano y sostenible. Asegurar el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente saludable y protegido, promoviendo a la conversación y el uso sostenible de recursos naturales. Tercer artículo, derecho a la educación. Garantizar el acceso universal a una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todas las personas sin discriminación alguna. Por ejemplo, la educación. Gracias a este derecho, tú y yo y las demás personas podemos tener acceso a una educación sin importar de dónde provengamos. Por ejemplo, el extranjero. Un español, vamos a tomar de ejemplo yo, me voy a los Estados Unidos. Gracias a este derecho de la educación, yo podría estudiar en cualquier colegio de ese país, siendo un extranjero. Cuarto artículo, derecho a la salud. Asegurar el acceso a servicios de salud adecuados y de calidad para todas las personas, promoviendo la prevención, el tratamiento y rehabilitación de las enfermedades. Esto quiere decir, vamos a tomar otro tipo de ejemplo, por ejemplo la condición social. No importa si sea de clase baja, de clase media, de clase alta, vas a tener el mismo derecho a la salud y vas a tener, bueno, el derecho a la salud sobre todo para tener el acceso a los hospitales, medicina, entre otras cosas. Derecho al trabajo digno y condiciones laborales justas. Proteger los derechos de los trabajadores, incluyendo el derecho de salario justo, condiciones laborales seguras y saludables, y la libertad de asociación de negocios colectiva. En otras palabras, esto es el derecho laboral. Esto se creó a partir porque antes al trabajador o al empleado se lo sobreexplotaba. Se le pagaba un sueldo muy mínimo por un trabajo excesivo. Le hacían trabajar de más, cosas que no estaban en su contrato, entre otras cosas. Gracias a este derecho, los trabajadores están protegidos por esta ley
y tienen un salario justo, también unas horas de trabajo que van de acuerdo a su salario, entre otros muchos beneficios. Países desarrollados representantes de los derechos humanos. Hay varios países que se destacan por su compromiso con los derechos humanos y su cumplimiento, aunque ninguno es perfecto. Entre estos países incluyen como Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia y Nueva Zelanda. Estos países suelen tener un alto estándar de área como libertades civiles, igualdad de género, acceso a la educación y atención médica, así como un sistema judicial independiente y efectivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los países que enfrentan desafíos y críticas en relación con los derechos humanos siempre hay un espacio para mejorar. Este tema es muy importante ya que estamos viendo que los países que estoy nombrando son parte de Europa. Y en cambio acá no hay ningún, o sea, en cambio acá en Latinoamérica no hay ningún país que esté súper desarrollado en los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, esto abarca varios temas. Vamos a tomar el tema de la delincuencia. ¿Por qué no se respetan los derechos humanos aquí? Estamos acostumbrados desde chiquitos que, bueno, así nos enseñan nuestros padres, que no importan los demás, el que debe de importar eres tú. Que si tú estás bien, no importa qué pasa en el mundo, mientras tú estés bien, todo va a estar bien para ti. Ese es el primer tema, un tema muy malo de enseñar, ya que si solo nos preocupamos por eso, entonces estaremos como una sociedad muy mal, ya que si solo importas tú, no importa que el otro se joda o que le vaya súper que mal. También cabe aclarar que a esto vienen los trabajos. La delincuencia no viene solo porque hay gente mala y ya, sino que lo hacen por necesidad. Si no hay trabajos, no hay derechos al trabajo, va a haber delincuencia, ya que son personas que no se le han presentado las oportunidades que otras. Por eso las clases sociales acá están muy divididas. Y respecto a clase media y clase baja hay un salto muy abismal. Por eso es importante estos derechos humanos, ya que no importa qué tipo de persona seas, tampoco tu condición social, si seas de clase baja, media o alta, debes tener los mismos derechos que los demás y luchar por las mismas oportunidades, ya que si eso no se presenta, es obvio que sin educación no va a haber trabajo, sin trabajo no va a haber dinero, sin dinero no va a haber comida ni salud. Por esto llega la necesidad y al no tener un trabajo fijo donde pueda generar lo suficiente para mantenerse, va a acudir al método más fácil, al dinero fácil, que es la delincuencia. La ONU. La ONU es la organización principal internacional encargada del cumplimiento de los derechos humanos. Es la Organización de las Naciones Unidas. De ahí vienen las siglas ONU. La ONU supervisa la implementación de los tratados y convenciones de derechos humanos, así como investiga y denuncia violaciones graves de estos derechos en todo el mundo. Además, la ONU, hay otras organizaciones regionales y no gubernamentales que también desempeñan un papel importante en la promoción y protección de los derechos humanos, como la Comisión Europea de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Esto fue respecto al tema de los derechos humanos, que bueno, esto abarca demasiados temas, como ya estoy hablando de la delincuencia. Espero que les haya gustado. En un futuro hablaremos sobre más y muchos varios tipos de temas que son, la verdad, muy importantes y hay que abarcar. Espero que les haya gustado. Me despido. Chao.